hermanitos y hermanitas, una vez más aquí con ustedes en primer año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 2. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a nuestro canal y me regales una manita arriba y sobre todo también comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. En la lección número 2, una religión razonable y sobrenatural. Nuestra religión eleva el raciocinio humano al plano de la fe. Recordatorio. En la lección anterior vimos que la religión es la actitud que adopta el hombre ante Dios. Es la respuesta de la criatura a la comunicación que le hace el Creador acerca de sus planes, diferencias esenciales. Yendo adelante, vamos que es lo que distingue al hombre de los animales. Estos son movidos por estímulos exteriores llamados motivaciones o por estímulos inconscientes interiores llamados instintos. El hombre, en cambio, si bien sufre la acción de esos mismos estímulos en diversa forma, posee dos perfecciones sobre ellos, la inteligencia y la voluntad. Por ellas es capaz de conocerse, de comprenderse y de conducirse. Por la inteligencia puede observar y decidir, por la voluntad puede realizar. Por el conjunto de ambas facultades es la única criatura responsable. Responsabilidad es la capacidad que tiene el ser inteligente y libre de entender y decidir la realización de sus actos, con posibilidad consecuente de responder por sus resultados. Consecuencia, una de las consecuencias de la responsabilidad del hombre es la religión, puesto que esta es la respuesta inteligente y libre del hombre, ser racional. Por tanto, una actitud de indiferencia a la religión, de irreligiosidad, es una posición irracional que no es propia del hombre. No practicar religión alguna es una actitud de rompimiento de comunicación con Dios. La razón nos lleva a Dios. El hombre tiene facultad de conocimientos suficientes para poder entender. En el inciso A, que la creación toda nos revela inexcusablemente la existencia de su Creador, con todos sus atributos, el orden del universo, desde el astro hasta el átomo, guardando todo una precisa correlación ordenada y armoniosa. Dios es el ordenador de todo. Inciso B. Volviendo la mirada del exterior a nuestro interior, escucharemos la voz de la conciencia que nos hablará de nuestra limitación frente al Creador, de la existencia del mal y del bien, siendo el mal la esencia, el rechazo, y el bien la aceptación del plan del Creador, quien nos sacó de la nada en un acto puro de amor para destinarnos a unirnos a Él eternamente como la única felicidad posible para nosotros, a cambio de la entrega que le hacemos de esta breve vida temporal. Religión natural, cuando el hombre, siguiendo dócilmente los dictados de la razón, se somete con entera aceptación de la voluntad divina para colaborar con su Señor a la realización de sus planes, práctica de religión natural, que no es otra cosa que el acto de reconocimiento y sumisión que el hombre realiza ante su Creador, asumiendo la actitud de quien ama, obedece y trata de agradar. Desgraciadamente, por la soberbia y el egoísmo, preferencia del yo, muchas veces el hombre no quiere doblegarse para servir y colaborar con Dios en sus planes, de donde, al rechazar su dependencia del Creador, acaba por pensar y actuar tomando posiciones absurdas contra la evidencia que no se puede negar. Posiciones absurdas. En el inciso A, la incredulidad.
por la que el hombre trata de escapar de la verdad por medio de una impotente e inútil no creo, que desde luego no lo libera del compromiso. En un inciso B, el ateísmo, que se atreve a negar la existencia de Dios y llega a disparatar afirmando que las cosas creadas se crearon a sí mismas, como si fuera posible que el ser realizara algo antes de ser. Inciso B, el panteísmo, que pretende que la criatura sea parte del creador, o sea, que todas las criaturas en conjunto integren al creador como si todos los seres limitados asumados dieran como gran total al que es infinito. Inciso B. La idolatría. Cayendo del abismo en abismo, el hombre llegó a la aberración extrema de fabricarse sustitutos de Dios en la idolatría o adoración de las criaturas, animales, vegetales, minerales y así hasta llegar a adorar las obras de sus propias manos. El fetichismo, el politeísmo, adoración de muchos dioses con particularidad deificación de las fuerzas de la naturaleza y de los astros. Así, lo que temía y lo que no podía entender lo divinizó. Inciso B. El materialismo, que es la sustitución de Dios por el yo, concretando en todo lo que agrada al individuo, la sensualidad, el erotismo, la sexualidad, la drogadicción, y con todo ello lo que puede proporcionar la riqueza, el lujo, el poder, la avaricia, etcétera, causas y efectos. Todo ello es producto del rompimiento de la comunicación con Dios por una independencia ilusoria, pues al final de la vida terrena, para estos vendrán inexorables el sometimiento condenatorio por no haber aceptado el yugo suave y ligero del orden, de la colaboración y el amor para con Dios el justo juez. La revelación. Para que el hombre creado en un estado original de amistad y unión estrecha con Dios, la religión natural fue comunicación suficiente entre criatura y creador, pero como más adelante veremos, esta relación del todo eficiente fue interrumpida y la mente del hombre se entenebreció y la voluntad del hombre se debilitó, con marcada tendencia hacia el mal. En tales condiciones, el conocimiento de Dios y el seguimiento de sus designios se dificultaron enormemente para el hombre. De este modo, la religión natural dejó de ser fácil y atrayente. Pero Dios, sabedor de las dificultades surgidas por la ruptura de la comunicación, Dios, hombre, tuvo a bien acudir en auxilio de éste, haciéndole revelación de su existencia y de sus planes por pasos, cada vez de más claridad y extensión. Estos pasos los conocemos con estos nombres. En el inciso A, la revelación primitiva o religión patriarcal, mediante señales, símbolos y figuras que ya constituyeron una instrucción divina. El inciso B, la revelación premesiánica y profética o religión mosaica, proporcionada por Dios a través de Moisés y los profetas o mensajeros, y por la cual se dio a conocer al pueblo de Israel. En el inciso C, la revelación mesiánica o religión cristiana, en que Dios nos instruye a todos los pueblos de la tierra en forma clara y precisa, y de manera directa, por medio de su Hijo Jesucristo, su mensajero, y Dios él mismo, quien vino a predicar la buena nueva del Evangelio, enseñándonos a creer y a obrar según la voluntad del Padre. Religión sobrenatural. La instrucción cada vez más amplia de las tres etapas de la revelación corroboran, certifican y aumentan todo lo que ya antes la razón nos indicaba.
La revelación en su conjunto constituye la religión sobrenatural, la cual no está opuesta a la razón ni a la naturaleza. Antes las eleva al nivel en que ayudas por la divina luz logran alturas sublimes y las que jamás llegó el hombre alguno por sus solas fuerzas. El acto de fe, cuando el hombre, ser limitado, llega al límite de su entendimiento para adentrarse en el fondo insondable del misterio de Dios, cuya esencia infinita la criatura jamás podrá aceptar. Preciso le es dejarse guiar por la divina revelación, a la que ha de abandonarse con mayor confianza, aun que a su propia razón, en la seguridad de que Dios, verdad infinita, nunca le engañará. A esta actitud del que cree se le llama acto de fe. La fe es respuesta. El acto de la fe es la aceptación de lo sobrenatural de nuestra religión. Si la inteligencia nos convence hasta el límite de nuestra razón, por el acto de la fe sobrenaturalizamos esa misma inteligencia finita, ya que, fiados de la verdad de Dios, empezamos a utilizar el entendimiento a la luz de la fe. El acto de la fe es la respuesta libre y consciente de la inteligencia, apoyada en la verdad revelada. Sin término medio, ante el problema de Dios, no podemos ser neutrales o con Él o contra Él, sin término medio. Si buscamos a Dios sinceramente, Dios habrá de transformar nuestra convicción de fe en milagro. Solamente quien ha establecido una ley está en posibilidad de derogarla, dejarla sin efecto definitivamente o suspenderla, dejarla sin efecto momentáneamente. A esa alteración de orden natural, momentánea o permanente, le llamamos milagro. Dicho de otro modo, por milagro entendemos un hecho en que Dios realiza algo de manera contraria a las leyes naturales. Pues bien, el milagro puede realizarlo Dios como una vía para concedernos la fe, para que al contemplar el milagro creamos. El milagro es revelador. El milagro, demostración de la existencia y el poder de Dios, constituye una forma de la revelación que con toda su evidencia no siempre es aceptada por el hombre. Es el uso de la libre voluntad. He aquí, porque en la parábola del sembrador Jesús limita la revelación para solo unos, los de buena voluntad, en tanto que la niega a los no dispuestos a aceptarla. Veamos aquí, en el milagro que narra el Evangelio de San Juan 9:1-41, las diferentes disposiciones para aceptar la revelación entre los que presenciaron directa o indirectamente dichos milagros. En Juan 9:41, vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió, ya viendo los vecinos que lo solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar?
Unos decían, es él. No, decían otros, sino es uno del que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues te has ¿te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no guardó el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había dimensiones entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre había sido ciego hasta que llamaron a sus padres del que había recobrado la vista y les preguntaron, ¿este es vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntarle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedará excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntárselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés le habló a Dios, pero ese no sabemos de dónde. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viera de Dios o no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, ¿has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y entraron y encontraron y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, él que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo,
creo, Señor. Y se postró ante él y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero como decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Consideraciones. La intención de Cristo aquí es dar pruebas de la divinidad, es la relación misma. Por otra parte, es interesante analizar las diferentes respuestas a ella de parte de los testigos. El ciego beneficiado, además de la vista, obtiene la confianza que luego se transforma en fe. Sus padres, testigos seguros, evaden el compromiso con aparente indiferencia por temor a los judíos. Los fariseos pasan de la duda a la negociación, de la obstinación al sarcasmo, para finalizar despreciando a Jesús en búsqueda de su desprecio. El pueblo, curioso, trivial, inconsciente, inconstante, diluye la responsabilidad en el número, pero las diferentes posiciones no vienen a cambiar los hechos. Hubo alteración de orden natural, hubo milagro de lo que solo Dios puede hacer. Luego Jesús es Dios y por lo tanto sus enseñanzas son revelación directa de Dios. Resumiendo, la religión natural surge del convencimiento racional y nos prepara para recibir la religión sobrenatural que proviene de la revelación. Esto es, del raciocinio se pasa a su sobrenaturalización por la elevación que le concede la luz de la fe. Entonces se produce el acto de fe. La respuesta sincera, sencilla y humilde del hombre a Dios, aceptando la serie de mensajes que le fueron transmitidos por Moisés, los profetas, Cristo, los apóstoles y la iglesia. ¿Por qué? Como luego veremos, Cristo fundó su iglesia por medio de los apóstoles, precisamente para que ella perpetuara la entrega del mensaje de la buena nueva a todos los hombres, a todos los tiempos, hasta que Él venga. Al conjunto de la revelación divina y de la revelación profética o premesiánica se le conoce con el nombre de Antiguo Testamento y la revelación mesiánica se le llama Nuevo Testamento. Todo compendido en un solo libro recibe el nombre de Sagrada Biblia. Lee y reflexiona ahora sobre estos pasajes evangélicos. En Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. En Hebreos 1:2, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todos, por quien también hizo los mundos. En Romanos 1:18-25, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ello manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien,
se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una presentación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por ello Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Reflexión personal. ¿Qué opinas que quienes alegan que Dios no existe? ¿Por qué? ¿Porque no lo ven? ¿Oyes sentir la voz de la conciencia, en especial cuando faltas? Al escuchar esa voz interior, ¿la aprovechas como guía espiritual? Ante la revelación, ¿qué actitud has tomado hasta hoy? Indiferencia, aceptación, humildad y sencillez, gratitud al Señor. ¿Tratas de recibir la buena nueva leyendo el Evangelio? ¿Serías capaz de repetir con San Agustín: deseo de dar un cambio de rumbo a tu vida? Señor, por ti, de todo corazón renuncio a todo lo que de todo corazón deseo. Recomendaciones. Es muy importante que llenes tu hoja de tarea porque le servirá a tu coordinador para darte ayuda. No trates de hacerlo sin antes leer y entender la lección, reflexionando sobre los pasajes bíblicos propuestos. Procura que tus respuestas al cuestionario sean cortas, pero suficientes y claras. No te alargues y limites a contestar a la pregunta para que nunca te sea pesado cumplir con la tarea. Atiende a esto. Este curso no es cosa que se haya improvisado. Todo lo que aquí se hace ha sido preparado y experimentado por varios años. Todo es importante y todo se realiza para el bien tuyo. Hermanitos y hermanitas, pues hemos terminado la lectura del día de hoy. Te invito a que te suscribas al canal y que compartas este tema. También regálame una manita arriba, un like, y te invito a que te suscribas para que puedas participar en la rifa de una Biblia de Editorial Paulina que se llevará a efecto este 24 de diciembre. Bueno, pues espero contar con tu apoyo y nos vemos para la próxima.